Pero no les vengo a hablar yo en realidad de inteligencia artificial, en realidad les vengo a hablar de la previa de la inteligencia artificial, que tiene que ver con los datos. Para eso les quería contar qué fue lo que estuvimos haciendo en Pomelo con los datos desde el principio, cómo elegimos en realidad nosotros tratar a los datos, y darles como algunos pasos fáciles para que si estás armando tu startup, puedas tomar la decisión de hacerlo desde el principio, o en realidad si ya estás en una gran organización y tenés un lugar donde crees que podés obtener de la infraestructura datos para explotar inteligencia artificial, te puedo llevar algunos pasitos que utilizamos nosotros. Les voy a dar un poquito más de contexto. Pomelo es una plataforma que tiene un set de APIs y a través de esas APIs nuestros clientes se pueden conectar y en 11 días lanzar su propia tarjeta de crédito, de débito, prepago o cualquier tipo de tarjeta. Esas tarjetas son Mastercard o Visa y nosotros lo que hacemos es procesar todo lo que está ahí, todo lo que están detrás de esos pagos, gestionarlos y demás. Pomelo es una de las primeras, es la primera en realidad, la primera plataforma, el primer procesador creado 100% en cloud. Esto es súper importante porque el cloud nos dio la posibilidad de escalar muy rápido y de procesar una cantidad de datos que hoy, por ejemplo, estamos manejando alrededor de 55 millones de transacciones por día. Esos son entre 590 y 600 transacciones por segundo. Eso lo hacemos gracias al cloud y la potencia que tiene el cloud. Y les cuento todo esto porque en infraestructura tenemos una infraestructura multiregión, activo-activo, que nos permite además tener un uptime del 99,95%. La importancia de todo esto que les estoy contando tiene que ver con que debajo de todo esto tenemos una gran infraestructura relacionada a los datos, de las cuales es lo que les quiero contar para ir ayudándolos y ver si al final de toda esta charla se pueden llevar esas recomendaciones que les quería pasar. Para esto, cuando nosotros arrancamos, Pomelo todavía no cumple los 3 años, ahora en abril cumplimos 3 años, y en abril del 2021 decidimos qué hacer con los datos. Si bien Pomelo trabaja en una industria regulada y sabíamos que los datos juegan un papel importante porque tenemos que tener cierto criterio y uso y cuidado de los datos, tomamos la decisión de guardar desde el primero hasta el último. Este video que ven acá es nuestra primera transacción y la query que ven a la derecha es la primera query de la primera transacción que tenemos guardada hasta la última. Hemos decidido guardar absolutamente todos los datos sin saber en realidad cómo los íbamos a terminar utilizando después. Esa fue una gran decisión. Pero al principio fue bastante complicado, ¿no? Al principio, y seguro que muchos de ustedes se van a sentir identificados, este sería como el diagrama básico que tiene todo el mundo. Por un lado tenés el data source, cualquier tipo de base de datos. Pusimos como ejemplo ahí un RDS, un Dynamo. Y del otro lado tenemos los consumers. De los consumers elegimos dos, típico para tratar de caracterizar en cualquier organización, ¿verdad? De un lado tenemos a la gente de tecnología y por el otro lado tenemos la gente de negocio, o los non-tech les puse, que básicamente son los que te piden, che, ¿qué pasó con esta transacción? O ¿me puedes sacar este reporte? Y en un estadio súper básico, lo que pasaba era que se exportaban los datos, te paso el Excel, te paso un CSV, joineas esos datos, acumulas uno arriba del otro y se empieza a generar esa bola interminable, silos y silos de información. Automáticamente aparecen las réplicas y esas réplicas terminan haciendo que haya un delay de 24 horas a veces. Y ya en el día de hoy, como les decía al principio, mi hija eligió inteligencia artificial. En el día de hoy ya no tenés esa opción de ir 24 horas tarde. Así que el siguiente paso que dimos fue animarnos a armar nuestro primer Data Lake. El Data Lake lo primero que te permite hacer es tener los datos en tiempo real, ¿ok? Near real time. Lo que hicimos para hacer esto fueron crear un par de capitas. La primera capa, seguimos las bases de datos. La siguiente capa es una capa de ingesta. Ahí usamos el Data Migration Services, que básicamente eso lo que hace es que después de que hagan un análisis de cuáles son esos datos que ustedes quieren migrar, tomen todos esos datos, lo seleccionen, pueden aprovechar para buscar algún dato como hicimos nosotros o hay algún tratamiento básico y lo pueden volcar en una base de datos que está dedicada para esto. Y eso te saca de ese problema de la réplica de las bases de datos, del delay y te permite además conectar la suite Glue, donde en realidad vas a tener como algunas herramientas para poder bucear los datos. Este es el primer paso, es un gran paso y es solamente agregando dos capas dentro de tu infraestructura. Ahora, todavía tenemos que los non-IT, digamos, la gente de negocio, siguen necesitando de gente de tecnología para exportar o para bucear algunos datos, porque no tienen esa capacidad de utilizar, no tienen, digamos, conocimiento capaz que de SQL o el lenguaje necesario para tener esos datos, ¿verdad? Entonces,
vimos un paso más. En realidad Pomelo después dio varios datos, varios pasos más. Hoy tenemos Data Mesh, que es un concepto mucho más complejo y demás. Pero para lo que tenemos que, para salir del paso y para meterle inteligencia artificial no hace falta hacer tanto. Lo que podrías hacer después fue lo que hicimos nosotros, que fue agregarle una capa más, que es la capa de negocio. Entonces voy a volver a empezar. Las bases de datos, Data Migration Services, el bucket S3 para tener una base de datos dedicada, los tiempos están en real time, los datos están en real time, y en esa capa nueva de negocio, ahí puedes añadir todos los datos que quieras y aprovechar todo el potencial del cloud para hacer los cálculos que necesites y exportar y generar nuevas vistas que después los productos ya se pueden empezar a alimentar, con lo cual ahorras un montón de tiempo, un montón de procesos y un montón de pasos que van a estar metidos en esa capa. Acá se agregan algunos actores más del lado de los consumers y es donde a mi criterio sucede la magia. Acá lo que pasa es que seguís teniendo por supuesto la gente de tecnología trabajando, tenés inteligencia artificial que ahora la podés conectar a la suite de Glue y ahora también tenés la posibilidad de, bajo el concepto de Generative AI, tenés la posibilidad de utilizar lenguaje natural y las personas que no son de tecnología pueden, bajo el lenguaje natural, pedirle los datos y hacer queries a esa base de datos y aprovecharse de todo el potencial de la inteligencia artificial y del fluir de los datos, así como están, devuelven esos datos y esas queries te las van a devolver completamente resueltas. Entonces, digo, ahí es donde está aquí la cuestión, ¿verdad? Es antes de implementar inteligencia artificial hacer un buen tratamiento de datos. Entonces, para resumir, primero cloud, fundamental. El potencial del cloud es lo más importante que tenemos hoy. Después, un buen dataset y una buena organización de estructura de datos y finalmente conectar la inteligencia artificial. Ojalá les haya servido y lo puedan aprovechar. Gracias. Qué lindo. Buen día a todas y a todos. Lo primero que pensaba mientras conversaba Diego es, ¿se imaginarán el tiempo